Carl Gustav Jung, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, dedicó gran parte de su vida al estudio del alma humana. De todos los conceptos que desarrolló, quizás ninguno es tan profundo y transformador como la sombra. Este término, más que una idea psicológica, es un espejo íntimo que nos obliga a enfrentar aquello que solemos ocultar, incluso de nosotros mismos. Para Jung, solo quien es capaz de mirar su propia sombra, sin miedo, puede alcanzar una vida auténtica y completa. A diferencia de la psicología clásica, que solía enfocarse en el comportamiento consciente, Jung entendía que una gran parte de lo que somos permanece sumergida en el inconsciente. Allí no solo se esconden traumas o memorias reprimidas, sino también potenciales, talentos enterrados y facetas de nuestro ser que la sociedad o nuestra educación nos han enseñado a esconder. Ese lugar oscuro, ese depósito emocional y psicológico, es lo que Jung llamó la sombra. Desde muy pequeños, comenzamos a construir nuestra sombra sin darnos cuenta. Cuando un niño expresa emociones como la ira, la envidia o el miedo, muchas veces los adultos le enseñan que no debería sentir eso, que esas emociones son negativas o vergonzosas. El niño, deseoso de ser aceptado y amado, aprende a esconderlas en algún rincón de su mente. Con el tiempo, esas partes reprimidas se convierten en sombras, en aspectos que ya no reconocemos como nuestros, pero que siguen influyendo poderosamente en nuestras vidas. Jung estaba convencido de que la sombra no es mala en sí misma. Su verdadero peligro surge cuando la ignoramos, cuando permitimos que actúe sin control desde el inconsciente. Según él, todo aquello que negamos en nosotros mismos se vuelve más fuerte y dominante. La sombra no desaparece por reprimirla, simplemente cambia de forma y sigue manifestándose. A veces, como agresión, como proyecciones hacia los demás, o como comportamientos autodestructivos que no entendemos. La palabra proyección es clave para entender la sombra. Para Jung, lo que más nos molesta o irrita de otras personas suele revelar aspectos reprimidos en nosotros mismos. Cuando criticamos duramente a alguien por ser egoísta, arrogante, manipulador o débil, muchas veces estamos proyectando partes de nuestra propia personalidad que no queremos aceptar. De este modo, la sombra no se queda en el silencio interno. Se cuela en nuestras relaciones, en nuestros juicios y en la forma en que vemos el mundo. Jung describía este proceso como un espejo psicológico. En todo lo que rechazamos afuera es un reflejo de algo que rechazamos adentro. Por eso, el primer paso para integrar la sombra es reconocerla. Observar nuestras reacciones emocionales, especialmente aquellas intensas e irracionales, porque suelen ser la voz de la sombra, tratando de decirnos que existe. Pero, ¿por qué es tan importante integrar nuestra sombra? Según Jung, una persona que ignora una parte de sí misma vive de manera incompleta. La sombra no solo contiene emociones negativas, sino también un enorme potencial no desarrollado, a la capacidad de ser firme, de poner límites, de defenderse, incluso de expresar una creatividad salvaje. Muchas veces, la sociedad o nuestras familias nos enseñan que ciertas cualidades son inadecuadas, por lo que las escondemos. Sin embargo, esas cualidades podrían ser herramientas esenciales para nuestro crecimiento personal. Por ejemplo, una persona que siempre ha reprimido su ira podría convertirse en alguien incapaz de defenderse o de expresar sus verdaderas necesidades. En cambio, quien reconoce su ira y aprende a canalizarla de forma consciente, puede transformarla en determinación, coraje y hasta liderazgo. Así, integrar la sombra es reconectar con la totalidad de nuestro ser, sin dividirnos entre lo que deberíamos ser y lo que realmente somos. El proceso de integrar la sombra, conocido en la psicología junguiana como trabalho de sombra, es un profundo camino de autodescubrimiento. No se trata de justificar comportamientos dañinos,
sino de explorar la raíz de nuestras emociones reprimidas para darles un lugar consciente en nuestra vida. Jung decía que no se trata de eliminar la oscuridad, sino de iluminarla, no de destruir la sombra, sino de acompañarla. Una forma muy común en la que la sombra se manifiesta es en nuestras relaciones más íntimas. Jung observó que cuanto más cercana es una relación, más probable es que proyectemos nuestra sombra en la otra persona. Por eso, el trabajo de sombra es también un proceso de transformación en la manera en que nos relacionamos con quienes amamos. En lugar de culparlos por lo que nos molesta, aprendemos a preguntarnos qué parte de ese conflicto nos pertenece. Jung también proponía que la sombra no es solo individual, sino colectiva. Las sociedades enteras tienen sombras que reprimen ante temas tabú, emociones prohibidas o pensamientos considerados peligrosos. Cuando una sociedad no reconoce su sombra colectiva, esta puede manifestarse en conflictos sociales, violencia, discriminación o crisis políticas. Para él, la psicología individual y la colectiva están profundamente conectadas. Explorar la sombra requiere una gran valentía. Jung decía que nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esta frase resume perfectamente su visión sobre la transformación humana. La verdadera luz, la verdadera libertad, no nace de negar la oscuridad, sino de enfrentarse a ella con honestidad. En cada persona existe una polaridad, la parte luminosa, que mostramos al mundo, y la parte oculta, que actúa en silencio. Solo quien acepta ambas partes puede decir que se conoce a sí mismo. La sombra también puede ser vista como la guardiana de un tesoro interior. En muchas historias mitológicas, el héroe debe descender a un lugar oscuro, como una cueva o el inframundo, para encontrar un tesoro o una verdad. Jung interpretaba esos mitos como metáforas del proceso psicológico. Para encontrar nuestro mayor potencial, debemos enfrentarnos con aquello que más nos da miedo. En la sombra habitan nuestra fuerza, nuestra autenticidad y nuestra verdadera individualidad. Al trabajar con la sombra, descubrimos aspectos del yo que creíamos negativos, pero que pueden ser transformados en herramientas para nuestro desarrollo. Un ejemplo es la envidia. Aunque suele verse como algo indeseable, Jung propondría preguntarnos: ¿qué revela esa envidia sobre mis deseos no escuchados? ¿Qué parte de mí quiere expresarse, pero ha sido silenciada? En lugar de juzgar esa emoción, podemos verla como un mensaje de nuestra sombra, señalando un potencial que hemos ignorado. La sombra también se muestra a través de los sueños. Jung consideraba que los sueños son mensajes directos del inconsciente y que muchos de ellos nos revelan aspectos de nuestra sombra, figuras oscuras, desconocidos, monstruos o situaciones caóticas en los sueños a menudo representan partes de nuestra psique que buscan ser reconocidas. Interpretar estos sueños no es tarea simple, pero ofrece una ventana directa a nuestro mundo interior. Integrar la sombra no significa vivir sin conflicto, sino comprenderlo. Significa reconocer nuestras emociones antes de que tomen control de nuestras acciones. Una persona que integra su sombra es menos propensa a reaccionar impulsivamente, porque conoce las raíces de sus emociones. También es menos manipulable por otros, porque se conoce profundamente a sí misma. Para Jung, el proceso de integración de la sombra forma parte del camino hacia la individuación, que es la realización de nuestro ser auténtico, más allá de las máscaras, los roles sociales o las expectativas ajenas. La individuación no es convertirse en alguien perfecto, sino en alguien completo. Y nadie puede estar completo sin aceptar su sombra. En últimas, Jung veía la sombra como una gran oportunidad. Aquello que rechazamos en nosotros mismos no está ahí para atormentarnos, sino para enseñarnos. El crecimiento humano no ocurre en la comodidad de la luz, sino en la valentía
de mirar dentro de la oscuridad. Cada persona que se atreve a ser consciente, su sombra empieza un proceso de transformación profunda. Es el inicio de una vida más auténtica, más libre y más verdadera. Gracias por acompañarme en este viaje al interior. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre psicología y autoconocimiento. Hasta la próxima.